Gloria a Dios. Señor alcalde del municipio general Pedro María Freire, Gabriel Hernández. Señores y señoras concejales que hoy presiden esta sesión, autoridades civiles que nos acompañan, pastores y pastoras que reciben este merecido reconocimiento por su trayectoria, queridos hermanos y hermanas del pueblo de Cantaure, del municipio Freire, todos presentes que han hecho un alto en sus labores para estar aquí. En primer lugar, gracias. Le damos gracias al Señor porque me permite estar en esta tribuna. No es algo que doy por sentado. Y quiero dar gracias a este honorable Consejo Municipal por la invitación y expresar que el Día Nacional del Pastor y Pastora se valida como una fecha que honra a quienes servimos al Señor desde la intercesión, desde la madrugada, desde el anonimato de nuestra iglesia local. Valoro profundamente que este Consejo Municipal, que representa al pueblo soberano, abra sus puertas a la voz pastoral. No siempre ocurre. No siempre se reconoce que el pastor no solo habla desde un púlpito, sino que también tiene algo que decir para la construcción del bien común, para la sociedad. Gloria a Dios. Permítanme también hacer un reconocimiento a la tierra en la cual nos domiciliamos nosotros, a muchos que han venido de afuera, esta que nos acoge, este municipio que lleva por nombre del general Pedro María Freire, un hombre que luchó por la libertad, que entregó su vida al servicio de la patria. Y aunque yo hablo desde un ministerio espiritual, encuentro que en este proceso hay dos virtudes que también tiene que tener un pastor: servicio y valentía. Aleluya. Servicio para dar sin esperar recompensa, y valentía para mantenerse firme cuando las circunstancias son adversas. Quiero ser claro desde el principio de esta oratoria, y que no estoy para señalar faltas ni problemas específicos, sino que hemos venido, con el permiso de todos ustedes, a reflexionar sobre el significado del pastorado, de la labor pastoral, eso que hacemos los pastores día y noche, y a proponer caminos de construcción conjunta para el bien de nuestro municipio. Una alianza que sea práctica entre la iglesia y el gobierno para el bien de nuestro amado pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la Biblia habla de pastores, no se refiere a un título religioso, tampoco a un título honorífico, ni a un cargo que se herede o se compre. Es un llamado, es una función, es una responsabilidad que viene del corazón de Dios. Se está hablando de una figura profundamente arraigada en el diseño bíblico y en la necesidad humana. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15, dice algo hermoso. Dice Dios: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores según el corazón de Dios, no según el currículum humano, ni según las conexiones políticas, ni según el carisma personal, según el corazón de Dios. Amén. El profeta Jeremías, en medio de una crisis nacional, cuando el pueblo estaba desorientado, cuando sus líderes habían fallado, cuando había confusión espiritual, declara una promesa de parte de Dios: y os daré pastores según mi corazón. Amén. Debemos observar con esto con detenimiento. Dios no responde primero con leyes nuevas, ni con estructuras políticas distintas. Responde levantando pastores. Amén, amén, amén. Esto revela una verdad que trasciende el contexto bíblico
Cuando una sociedad pierde dirección, Dios responde levantando hombres y mujeres que orienten, que cuiden y acompañen. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da Da su vida por las ovejas. No las explota, no las usa, no las abandona cuando viene el lobo. Las conoce por nombre, las llama y da su vida por ellas. Con todo esto presente, nuestro Señor Jesús redefinió lo que es el liderazgo. El asalariado trabaja mientras le conviene, mas el pastor permanece aún cuando le cueste quedarse. La diferencia entre un oficio y una vocación, mientras que la segunda se lleva grabada en el alma, incluso bajo el fuego de la adversidad. Gloria a Dios. Esto es esencial entenderlo. El pastor no se mide por su discurso, se mide por su permanencia, por su compromiso, por su resistencia, por su sacrificio, por su carácter innegociable, por su amor y responsabilidad con el bienestar del rebaño. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, Dios confronta a los pastores que solo se apacentaban a sí mismos, que tomaban la leche, se vestían con la lana, engordaban con lo mejor, pero no fortalecían a la oveja débil, no sanaban a la enferma, no vendaban a la herida, no buscaban a la extraviada. Y Dios dice: yo mismo buscaré a mis ovejas. Ese es un juicio contra los malos pastores. Dios confronta de esta manera: el pastorado no es una posición de privilegio, es una responsabilidad de servicio absoluta y agotadora. Es un compromiso voluntario de cargar con las cargas de otro y anteponer las necesidades del rebaño a las propias comodidades. El verdadero pastor no sube a una cumbre para ser visto, sino que desciende al valle para buscar al perdido. Su mayor honor no es el nombre que lleva, no es el cargo que ocupa, no es cómo lo reconoce, no, sino las heridas que ha sanado en el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, le dice a los líderes de la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo dispuesto. No por ganancia deshonesta. Eso es importante decirlo hoy. Aleluya. Porque nos encontramos en ciertas situaciones que vemos en el continente y lamentablemente en todo el mundo, donde algunos creen que ser pastor es un negocio. Solo algunos creen eso. El pastor no es un empresario de la fe, es un siervo. Gloria. Amén, amén. Pastorear con ánimo dispuesto, no por ganancia, no por obligación, sino con vocación. Ahora permítanme aterrizar esto que le acabo de decir. El lenguaje pastoral está lleno de símbolos, pero no son meramente simbólicos, son prácticos. Si leemos el Salmo 23, que leyó nuestro concejal Ian, ese salmo inicia con: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El callado representa dirección. Eso quiere decir que el pastor no empuja, sino que guía. La vara representa protección. El pastor no domina, sino que defiende. El aceite representa sanidad. El pastor no solo enseña, también restaura. Y la oveja perdida de la parábola del Señor Jesús representa algo poderoso, que cada persona importa. Amén, amén. Amén, amén. En un mundo donde muchas veces las personas se sienten invisibles,
El pastor cumple una función vital y es recordarle a alguien que su vida tiene valor. Que para Dios es importante y que Él le ha amado y le sigue amando sin medida. Que si el mundo conspira en nuestra contra, nuestro refugio siempre será el Señor. Es el Señor, es nuestro Dios, es nuestro Padre amado, quien carga con todo, se encarga de todo, pues Él tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Quiero detenerme un momento en algo que el apóstol Pablo escribió. Cuando Pablo habla de los ministerios de edificación de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no estaba creando una jerarquía de poder. Lo que Pablo estaba haciendo era reconocer la labor de quienes ya realizaban esas tareas. Él veía a ciertos hermanos que pastoreaban, que cuidaban, que enseñaban y decía: esto es un don, esto es un ministerio, esto es necesario. No es un cargo político, se trata de un servicio reconocido. ¿Y en qué se diferencia el pastor de otros líderes religiosos? El pastor conoce a sus ovejas por nombre, camina con ellas en el día a día, sabe cuando una familia está atravesando una crisis, sabe cuando un joven está perdido, sabe cuando una madre llora por su hijo. El pastor no predica desde un escritorio frío, predica desde una vida compartida. Y eso, queridos hermanos, es especialmente cierto en nuestro contexto venezolano, en nuestra Cantaura. Yo no voy a enumerar los problemas que todos vemos o conocemos. No es necesario, pero sí quiero decir que el pastor está allí en medio de las dificultades cotidianas, cuando el cansancio aprieta, cuando la incertidumbre nubla lo que es de ver el futuro, cuando la esperanza parece desvanecerse. El pastor no trae soluciones mágicas, pero trae una presencia que consuela, una palabra que alienta y una oración que sostiene. Por eso les quiero dejar una afirmación que ojalá quede en sus corazones. El pastor no es un empleado de Dios, no es un funcionario religioso, ni es un profesional del sermón. Es un padre, es un hermano, es un siervo. Es alguien que camina con la gente en sus momentos más reales. El pastor no es quien ofrece respuestas prefabricadas desde un púlpito de cristal, sino aquel que tiene el valor de entrar en el barro, allí donde está la realidad del otro, para brindarle la luz de la esperanza, la cual nos brinda nuestro Señor y Dios. Todo esto sin soltar la mano del que sufre y del que tiene necesidad. Ahora permítanme hablarle cortamente acerca de lo que pocos ven y lo que los pastores solamente conocemos en intimidad: la carga de ser pastor. Porque el encanto es visible, ¿sabe? Los aplausos, los reconocimientos, las invitaciones a predicar, pero la carga, esa es invisible. El pastor ora en la madrugada cuando muchos duermen, no porque le guste madrugar, sino porque siente el peso de las almas. El pastor aconseja en momentos de crisis: matrimonios rotos, hijos rebeldes, deudas que te van a ahogar, enfermedades que no dan tregua. El pastor visita hospitales, se sienta junto a la cama de un enfermo terminal, toma su mano y aún sin saber qué decir, se queda allí. El pastor acompaña en duelos, incluso ve ataúd de personas de tercera edad, ancianos, pero también de niños. Y siendo humano, él llora con los que lloran. El pastor gestiona recursos con esfuerzos para dar un plato de comida, un útil escolar, un medicamento. Y muchas veces lo hace con su propio bolsillo, sin contárselo a nadie. Y luego está la soledad emocional. Porque el pastor escucha los problemas de todos. Pero ¿quién escucha los problemas del pastor? Porque el pastor aconseja, pero ¿quién lo aconseja a él? Porque el pastor anima,
Pero ¿quién lo anima cuando él mismo está desanimado? Le voy a compartir algo personal y lo voy a nombrar de manera plural para no entrar en detalle. Dice, desde hace muchos años vi a hombres de Dios colgar el teléfono ante malas noticias. Escribir o cómo empezar a clamar en ese momento. A veces solamente se han escuchado solo gemidos. Desde entonces entendí que el pastor no es un superhéroe, aunque resiste muchas balas y muchos ataques, muchos injustos, por cierto. El pastor es un ser humano frágil que se sostiene por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como le digo a mi congregación, el pastor es pastor, pero también es oveja. Amén, amén. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, habla de sus afanes. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. He allí la carga pastoral, preocuparse por otros antes que por uno mismo. Pero no todo es carga, también hay gloria, hay honras. No la vanagloria humana que busca ser aplaudido, sino la de ver vidas transformadas. Ver aquel joven que estaba perdido, ahora sirviéndole a Dios. Ver aquel matrimonio que se iba a divorciar, ahora caminando unido. Ver aquella madre que no tenía esperanza, sonriendo porque ve cumplir el propósito de Dios en su vida. Esos señores concejales, señor alcalde, no lo da ningún título universitario. Aleluya, sí. Eso lo da el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo también dijo en Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la clave, no es la fuerza del pastor, es la gracia de Dios, porque el pastor no es un superhéroe. Por eso hago un llamado respetuoso a toda la audiencia, a las autoridades y al pueblo, que valoren, respeten y ayuden en apoyo a sus pastores. No con aplausos ocasionales, no solamente aplaudiendo un día como hoy, sino con un reconocimiento continuo, con valoración real, con respeto del cual ellos ya se merecen y sobre todo con el respaldo en oraciones constantes. A lo mejor ustedes no sabían lo que un pastor enfrenta en silencio, pero Dios lo sabe y ahora ustedes también lo saben. Gloria a Dios. ¿Saben? Hay algo que quiero hablar y a lo mejor algunos se incomodan y la mayoría no, pero hay algo que se llama la responsabilidad social del pastor. Porque hay quienes creen que el pastor solo sabe predicar y encerrarse en 4 paredes del templo, pero la Biblia no enseña eso. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el Señor Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Cuando los justos preguntan: ¿cuándo te vimos así?, Él responde: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, vemos a la iglesia primitiva organizando la ayuda a las viudas. Entonces no era solo predicación, era acción social organizada. ¿Qué hace un pastor encantado en concreto? Sin mencionar ningún tipo de nombre, porque no se trata de marketing personal. Puedo decir que los pastores en este municipio
Muchos de ellos aquí presentes, de hecho, uno me estaba refiriendo a ese tipo de acciones, realizan acciones concretas, donan alimentos a las familias que no tienen que comer, regalan refrigerios a los niños necesitados, entregan útiles escolares para que ningún estudiante se atrase, ofrecen consejería gratuita a quien lo necesita. Pero hay algo más que quiero destacar, porque es clave para entender la propuesta que haré luego. Los pastores vivimos en los territorios, en los sectores, en las comunidades. Caminamos las calles, hablamos con los vecinos, escuchamos de primera mano las necesidades, las carencias, los dolores que el pueblo expresa. Nos convertimos sin querernos en agentes receptores de todas estas informaciones. Sabemos dónde hace falta una toma de agua, dónde una familia duerme en el piso, dónde un niño no desayuna. Y esos señores concejales y alcaldes no es información menor para un gobierno municipal que como el de ustedes quiere servir. No digo que el pastor deba gobernar, no es su función, pero digo que el pastor puede comunicar esas realidades a quien tiene la potestad y los recursos para resolverlas. Para ejecutar soluciones en conjunto con el gobierno. La iglesia tiene aceptación, tiene cercanía, tiene la confianza de la gente, tiene amor desinteresado y sobre todo tiene presencia territorial. Entonces, no me refiero a una competencia, sino a ser complementarios en el ámbito social. No quiero crear polémica ni controversia en ningún sentido, ya que la separación iglesia-estado nació de la muy famosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Sin embargo, en el tema de labores sociales, ciertamente si trabajamos por separado, como el Estado laico indica, hay avances. Pero si trabajáramos juntos, habría transformación. Reconocemos que el gobierno municipal tiene funciones legítimas y recursos destinados al bienestar de los ciudadanos, pero también creo que la iglesia y el gobierno no son instituciones antagónicas. Por eso, reflexionando con todo respeto, necesitamos espacios de diálogo y de cooperación entre los líderes espirituales y las autoridades civiles, sin confundir roles, sin politizar la fe, sin usar la iglesia como plataforma electoral ni usar el gobierno como instrumento de dominación religiosa. Simplemente trabajar juntos por el beneficio de la gente. Que se tomen en cuenta los pastores y las iglesias cristianas, no solo como ejemplo, no solo como agentes de información o encuesta, sino como posibles actores y ejecutantes de programas de beneficios sociales que sean impulsados y respaldados por el gobierno municipal. Por ejemplo, de llegarse a terminar la construcción de la casa de los abuelos, que mejor que los puestos de atención a los adultos mayores se les proporcionen a los miembros de la iglesia. Que se incluyan a las hermanas peluqueras y a los hermanos barberos en las jornadas de atención integral, que se empleen espacios en los templos para que sirvan como centros de acopio y distribución de ayuda humanitaria, de materiales y de alimentos sin que esto afecte la conservación de nuestro templo. Existen muchos casos donde la iglesia cristiana puede intervenir, apoyar y realizar labores directas. Y con esto llegamos a un punto que sé que puede generar preguntas. Algunos incluso podrían pensar, eso es mezclar la iglesia con el Estado. Por eso permítanme aclararlo de inmediato. Como vuelvo y repito, nunca he propuesto que los pastores gobiernen, pero sí que puede haber autogestión, que puede haber soluciones. No propongo que el Estado imponga una fe sobre otras. No propongo privilegios económicos elevados sobre las iglesias evangélicas. Sin embargo, la colaboración en la entrega de subsidios o atención social puede mejorar. Lo que propongo es algo mucho más simple y práctico. Propongo la creación de un consejo de gobierno pastoral, un órgano de carácter asesor, consultor y de apoyo con carácter cristiano evangélico que esté adscrito a la alcaldía bolivariana del municipio Fraites, siguiendo y cumpliendo la promoción del mandatario nacional desde el año
2019 sobre la expansión de esta oficina gubernamental a todo el país, previendo que esté integrado por pastores designados por la autoridad local y que su objetivo principal sea el de promover la integración del trabajo social que realiza el Estado y las iglesias evangélicas. Por lo que dentro de sus funciones, aparte de asesorar y servir de consultoría espiritual y social, que se pueda, primero, realizar censo de las iglesias y sus pastores en el municipio para saber cuántos somos y dónde estamos. Así es, amén, amén. Segundo, impulsar la formación de los líderes a través de institutos bíblicos y teológicos. De igual forma, ayudar en el registro formal de las iglesias cristianas ante el Ministerio del Poder Popular de las Relaciones para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, específicamente en la oficina del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos. Tercero, asesorar en temas de atención a familias, prevención de adicciones, apoyo a niños y ancianos, porque los pastores tenemos experiencia y mucha práctica en estos campos. Coordinar entre las iglesias y el gobierno municipal campañas de ayuda social, alimentos, salud, educación. Quinto, ofrecer capellanía en instituciones públicas como hospitales, escuelas, cuerpos de seguridad, centros penitenciarios, entre otros. Un capellán no impone su fe, pero ofrece consuelo y acompañamiento espiritual a quien lo solicita. Sexto, ser un canal de diálogo para prevenir conflictos y promover la paz ciudadana. El pastor es por naturaleza un pacificador. Quiero dejar claro que propongo que este organismo sea voluntario, sin fines político-partidistas ni electorales, con participación de pastores de diferentes denominaciones y con respeto absoluto a quienes tienen otras creencias o ninguna. No se trata de obtener poder, sino de poner en práctica nuestro don de servicio. Y aquí hago una oferta concreta y con toda humildad. Yo personalmente me ofrezco como facilitador inicial para convocar a los pastores y pastoras del municipio. Y sería maravilloso el poder contar con la ayuda y el respaldo de los pastores que hoy reciben reconocimiento y de todos los que quieran sumarse. Podemos redactar una propuesta formal con estatutos claros, alcances y límites y presentarla ante este Consejo Municipal para su estudio. Por eso invito respetuosamente a los señores concejales a estudiar la viabilidad legal de esta iniciativa, que a fin de cuentas sumaría beneficios para la comunidad, porque sinceramente una sana alianza no debilitaría al gobierno ni contaminaría a la iglesia. Fortalecer a los pastores es fortalecer a las familias, y fortalecer a las familias es fortalecer al municipio. Amén, amén. Para concluir esta intervención, quisiera hacer otra propuesta, pero a mis amados pastores conciertos. Se formalizaba legalmente este Consejo de Gobierno Pastoral, el cual hemos elevado ante las autoridades. Existe un desafío que arde en mi corazón y que trata directamente de la unidad. Y justamente por ella es que le propongo que establezcamos un concilio de pastores en el municipio Freyte. Amén, amén. No me refiero a una confraternidad de pastores que penosamente han fracasado en múltiples intentos. Hablo de un concilio que ante todo sea un refugio. Ese modelo no nace de la ambición humana, sino de la instrucción del Maestro Jesús. El que quiera ser primero será siervo de todos. Marcos 10:44. Siguiendo el modelo de la iglesia primitiva, esta propuesta es una estructura de ancianidad donde la autoridad es compartida y la dignidad es innegociable. El Señor Jesús redefinió el liderazgo al fundamentarlo plenamente en el servicio. Entonces hablo de que no habría espacio para jerarquías mundanas ni para denominaciones mayores que absorban a las menores. Les propongo, pastores, un espacio de igualdad radical, donde la voz del pastor de la zona más remota del municipio tenga el mismo peso, el mismo valor y el mismo voto que la del pastor de la congregación más numerosa.
donde todos aportemos desde la experiencia, sabiduría y el conocimiento adquirido de parte de Dios. Que nada se establezca por la fuerza o el poder de un cargo, ni de la influencia que vaya a influir en la denominación que representamos, sino que surja cada decisión y cada acción de este concilio desde el acuerdo entre los pastores que le componen. Amén, amén. Un concilio donde la unidad, la igualdad, la protección y la coinonía sean los pilares innegociables de su funcionamiento. Un altar común para escucharnos, para sanarnos y fortalecernos mutuamente. Y es que se trata de la edificación entre los pastores, sin interferir en sus agendas, sin interferir en la autonomía de sus iglesias, que sirva como interlocutor oficial de nuestra fe, con el objetivo supremo de organizarnos para protegernos y escucharnos para fortalecer. Que exista para que cuando uno de nosotros sea atacado, el concilio sea su escudo. Para que cuando necesitemos organizarnos ante injusticia, seamos un solo bloque inquebrantable. Amén, amén. Y sobre todo para que tengamos un altar común donde escucharnos, brindarnos, unificar criterios, apoyarnos y respaldarnos. Entonces no hablo de simplemente fundar una institución, sino de levantar un medio de protección ministerial, donde la autonomía de las iglesias se respete, donde cada pastor tenga el mismo valor y respeto, donde se edifique con sana doctrina, donde los esfuerzos sean para dar la mano en apoyo mutuo, porque basta ya de soledad ministerial. Es hora de hacer morir las jerarquías malogradas y las ansias de control que solo pueden dividir y dividir. Debemos buscar la unidad que el Señor Jesús oró en Juan 17, que sean uno así como nosotros somos uno. Este desafío de unidad nos obliga a mirar más allá de las etiquetas que entendemos como denominaciones, que no son otra cosa que formas distintas de organización y que las consideramos necesarias para el orden terrenal, pero que jamás deben ser muros que nos separen como cuerpo de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Las denominaciones las hemos confundido con la doctrina. Tal es la confusión que nos ha llevado a elevar nuestras consideraciones particulares, esas interpretaciones secundarias de los hombres, y nuestros dogmas institucionales a nivel de mandato divino. Una cosa es una tradición eclesiástica y otra totalmente distinta es la verdad del Evangelio de Cristo. Las formas pueden variar, pero el fundamento es uno solo. No debemos seguir permitiendo diferencias de visión nos roben la unidad. Es mucho más, infinitamente más lo que nos une que lo que nos ha distanciado. Nuestra identidad radica en la sana doctrina y en la revelación de Dios clamada en su santa palabra, la Santa Biblia. Estamos llamados a ser un solo bloque bajo la bandera de nuestras verdades innegociables y que nos identifican como verdaderos creyentes y ciudadanos del reino de Dios. Escúchame bien, la existencia de la Trinidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la obra del Padre, su soberanía en la creación y su amor inagotable, la realidad del hombre, el pecado y la caída del hombre que nos hacen a todos iguales en nuestra necesidad de gracia, el plan de salvación, que es la obra perfecta de Jesús, nuestro Salvador y único mediador, que somos su iglesia redimida, perdonada, justificada, santificada, consagrada. Que el Señor nos dejó ordenanza, el bautismo y la cena del Señor como sello de nuestra obediencia y comunión. Que nos fue dado el Espíritu Santo como consolador y guía y que opera a través de dones para soportar los ministerios. Y sobre todo nuestra esperanza, el arrebatamiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su reino milenial, el juicio del trono blanco, la victoria final sobre Satanás y el lago de fuego, y esa promesa de eternidad en su presencia, donde no habrá más llanto ni dolor. Aleluya. Levantemos las manos los pastores que creemos que esta es nuestra doctrina. Amén. Esa es la palabra, Señor.
Esa es nuestra doctrina. Esa es la doctrina de Dios. Aleluya. Esa es nuestra doctrina. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos dividimos? Porque estamos desunidos. Porque vamos a ver una jerarquía. Porque vamos a ver una posición. Entonces, si eliminamos jerarquías y posiciones, y todos los pastores somos iguales, y si todo lo que nosotros hacemos, proponemos y logramos sea en el consenso de todos los pastores, yo creo que ahí está el Señor. Amén. Brinde un fuerte aplauso, Señor.